Le dio agua a una orca gigante, y al día siguiente 100 guerreros rodearon su casa. Maurice Brennan aprendió 3 lecciones importantes viviendo solo en la frontera. Primero, nunca dejes el pozo descubierto durante la temporada de tormentas. Segundo, ten siempre un hacha al alcance de la mano. Tercero, cuando veas algo verde y de 2 metros de alto sangrando en tu campo de trigo a medianoche, lo más inteligente es volver adentro, cerrar la puerta y fingir que no viste nada. Maurice no hizo lo inteligente. La criatura, porque así es como su mente insistía en llamarla, aunque sabía exactamente qué era, se había derrumbado cerca de su pozo de agua. No el tipo de colapso elegante que se ve en las pinturas. El tipo en el que un cuerpo simplemente deja de funcionar, donde los huesos que no deberían doblarse de repente lo hacen, y donde el único sonido es el ruido sordo húmedo de la armadura golpeando la tierra. Se quedó allí parado durante 47 segundos. Contó, porque contar hacía que el miedo fuera manejable. Lo convertía en números en lugar de los gritos en la parte posterior de su cráneo que le recordaban lo que los orcos le hacían a las aldeas humanas. Lo que le habían hecho a su aldea. Lo que le habían hecho a Sara. Pero entonces la criatura, el orco, emitió un sonido. No un rugido. No un grito de guerra. Un gemido. El tipo de sonido que no pertenece a los monstruos. El tipo que pertenece a las cosas que duelen. Maurice cogió su hacha de todos modos. Porque no era estúpido. Solo, aparentemente no era lo suficientemente inteligente. Cuando se acercó, 3 cosas quedaron claras de inmediato. Primero, este no era un orco cualquiera. Este era un orco como las montañas son solo colinas. Técnicamente preciso pero tremendamente insuficiente. Tenía que medir al menos 3 metros de altura, tal vez más, con hombros más anchos que el marco de su puerta y brazos lo suficientemente gruesos como para arrancar árboles. Su armadura sola probablemente pesaba más que él. Segundo, se estaba muriendo. La herida en su costado supuraba sangre verde que parecía negra a la luz de la luna, acumulándose a su alrededor de una forma que le revolvió el estómago. Había visto morir a hombres por heridas así. Tardaba horas. Horas dolorosas. Tercero, y esta era la parte que le hacía temblar las manos, sus ojos estaban abiertos. Y lo miraba, no con odio, no con hambre, con algo peor. Esperanza. Agua, dijo con voz áspera. La palabra salió mal, moldeada por una boca no hecha para el lenguaje humano. Por favor. La voz de Sara resonó en su memoria. Son monstruos, Morris. No sienten, no piensan, solo destruyen. La mano del orco se movió, lenta y dolorosamente, hacia el pozo. No hacia él, hacia el agua, hacia algo para beber antes de morir. Maurice tomó su decisión, la que no se puede deshacer, la que divide tu vida en un antes y un después. Llenó su cuenco de madera, el que Sara le había tallado antes de la incursión, antes del incendio, antes de que todo terminara, y se arrodilló junto a la horca. De cerca, era aún más grande. Tuvo que inclinar el cuenco hacia arriba, mucho, para alcanzar su boca. Bebió como quien ha olvidado el sabor del agua, como quien ha estado caminando por el infierno y acaba de descubrir que el cielo es real, húmedo y benditamente frío. Cuando el cuenco estuvo vacío, ella lo miró de nuevo. Lo miró de verdad, y él vio algo en sus ojos que le oprimió el pecho. Reconocimiento, comprensión, el peso de la deuda. Se llevó la mano a la boca. Por un segundo pensó que iba a vomitar, pero entonces lo oyó. El crujido, el chasquido húmedo del hueso al romperse. Se había arrancado uno de sus propios colmillos. El dolor debió de ser inmenso. Todo su cuerpo se estremeció. Su piel verde palideció. Pero su mano se mantuvo firme mientras presionaba el colmillo ensangrentado contra su palma. Juramento de sangre, susurró. Volveré. Lo pagaré. Entonces se desmayó. Maurice se quedó allí de pie, sosteniendo un colmillo del tamaño de su antebrazo, observando la sangre verde que goteaba de su raíz, y se dio cuenta de que acababa de hacer algo increíblemente estúpido o increíblemente importante. No estaba seguro de cuál. Quizás ambas cosas. La arrastró hasta su granero, y arrastrar a alguien que pesaba aproximadamente lo mismo que un caballo es tan difícil como parece. Vendó la herida con todos los paños limpios que tenía y pasó la noche observándola respirar. Cada respiración era entrecortada. Cada una sonaba como si fuera la última. Al amanecer, se había ido. Simplemente, se había ido. Sin rastro. Ninguna señal de que hubiera estado allí, salvo la enorme hendidura en su montón de heno y la puerta del granero que nunca volvía a cerrarse del todo.
Morris se colgó el colmillo de un cordón de cuero alrededor del cuello porque no sabía qué más hacer con él. Pesaba, más pesado de lo que debería ser un hueso. Siguió con su día. Dio de comer a las gallinas. Revisó el trigo. Arregló el poste de la cerca que se tambaleaba desde la primavera. Cosas normales. El tipo de cosas que haces cuando finges que tu vida no se ha torcido. El trueno empezó al amanecer del día siguiente. No truenos del tiempo, del otro tipo. El que sale de 100 pares de botas golpeando el suelo con un ritmo perfecto. El que hace vibrar tus huesos y que tu ganado pierda la cabeza del miedo. Morris se acercó a su ventana y miró hacia su patio delantero. Había orcos por todas partes. No dispersos. No al azar. En perfecta formación. 100 guerreros, tal vez más, dispuestos en círculos concéntricos alrededor de su casa. Todos armados. Todos con armadura. Todos absoluta y aterradoramente silenciosos. Y en el centro, más alta que todos ellos, estaba la mujer orca de la noche anterior. Viva, saludable, y mirando su casa como si fuera el edificio más importante del mundo. El segundo al mando, un enorme orco con una mandíbula que parecía cincelada en granito y una cicatriz que le abría la cara de oreja a boca, dio un paso adelante. Su voz podría haber hecho temblar paredes. «Jimeno, muéstrate». El comandante Sugra Marca de Sangre exige audiencia. Las manos de Morris temblaron al abrir la puerta, porque no había escapatoria. No había forma de escapar que no lo convirtiera en una mancha verde en su propia puerta. Salió al sol de la mañana, entrecerrando los ojos al ejército que había decidido presentarse a desayunar. Sugra, al parecer así se llamaba, lo miró con una expresión que él no supo interpretar. Entonces lo vio, el colmillo colgando de su cuello. Todos los orcos del círculo se pusieron rígidos. El comandante con cicatrices, Grat, como sabría más tarde, retrocedió 3 pasos y se arrodilló. Luego otro orco hizo lo mismo. Luego otro. Como fichas de dominó de músculo y acero, todo el ejército se arrodilló. Morris se quedó allí, un granjero confundido de 1,80 m, rodeado de 100 máquinas de matar arrodilladas, y se preguntó si esto sería lo que se siente al tener un infarto. Zugra Vanzo. Cada paso dejaba huellas en la tierra lo suficientemente profundas como para plantar cultivos. Se detuvo a 1 metro de distancia, elevándose sobre como una catedral sobre una vela. Luego se arrodilló también. «Me salvaste la vida», dijo. Su voz era diferente ahora, más fuerte, pero aún con algo suave en su interior. «En mi clan, la deuda de vida es absoluta. Se te debe un precio de sangre. Di lo que deseas». El cerebro de Morris, que había estado gritando desde que comenzó el trueno, finalmente, formó un pensamiento coherente. «No, no quiero nada. Te hicieron daño. ¿Cualquiera habría?» «No». La interrupción de Sugra fue suave pero inamovible, como ser contradicho por una montaña. «Ningún humano ayuda a los orcos. Ningún humano nos ve como otra cosa que monstruos. Diste agua cuando podrías haber dado muerte. Diste bondad cuando podrías haber dado silencio. Tú». Hizo una pausa, y él vio algo que no podía ser lo que parecía. Tenía los ojos húmedos. «Me viste como una persona. No como una bestia. Como una persona». Grad habló desde su posición arrodillada. «Comandante, ahora llevas tu marca». Señaló el colmillo. «Está árida. Estamos áridos. 100 guerreros, juramentados a tu servicio hasta que la deuda sea saldada». Morris miró el colmillo alrededor de su cuello. El rostro de Sugra, que aún conservaba el hueco donde había estado su diente. El ejército de orcos arrodillado en su trigal. «No necesito un ejército», dijo en voz baja. Solo necesito que la gente deje de morir en mis campos». Algo cambió en la expresión de Sugra, como nubes que se abren, como un amanecer de comprensión. «Entonces eso es lo que tendrás», dijo ella. «Paz. En tus campos. En tu vida». Se puso de pie, y el peso de su decisión irradió hacia afuera como el calor de una forja. «Graf, envía mensajeros. La granja de Brennan ahora es tierra sagrada. Cualquier orco que derrame sangre aquí responderá ante mí personalmente». La sonrisa de Grat era aterradora y deleitada a partes iguales. «Con gusto, comandante». Los orcos empezaron a dispersarse, pero Sugra permaneció allí. Miró a Morris con una expresión que podría haber sido curiosa. «¿Por qué me ayudaste?» Morris pensó en Sara, en la incursión, en los años de odio al color verde y al sonido de los tambores de guerra.
En lo fácil que habría sido dejar morir a un orco más y llamarlo justicia. Porque, dijo lentamente, estoy cansado de vivir en un mundo donde la amabilidad es estúpida. Estoy cansado de que el odio sea la opción inteligente. Sugra asintió una vez. Un gesto de guerrero. De esos que sella juramentos y pone fin a las discusiones. Entonces construiremos un mundo nuevo, donde la amabilidad sea fuerza. Se giró para irse, pero se detuvo. Volveré, Morris Brennan. La deuda aún no está saldada. Ella se fue con su ejército, y Morris se quedó solo en su campo de trigo en ruinas, sosteniendo un colmillo que acababa de reescribir las reglas de toda su existencia. Horace lo encontró 3 horas después, todavía allí de pie. Vi al ejército, dijo el anciano, apoyándose en su bastón, el que él mismo había tallado después de que un orco le amputara la pierna 20 años atrás. Pensé que estabas muerto. Me alegra ver que estaba equivocado. Se arrodillaron, dijo Morris aturdido. Todos, 100 guerreros, se arrodillaron. Horace estudió el colmillo alrededor del cuello de Morris. Entonces se echó a reír. El tipo de risa que sale de lo más profundo de la barriga y no se preocupa por ser apropiada. Chico, jadeó, te acabas de convertir en el primer humano en 300 años en tener una deuda de vida con un orco. ¿Eres el tonto más afortunado del mundo o el más desafortunado? Posiblemente ambas cosas. ¿Qué significa? Preguntó Morris. ¿De verdad? La sonrisa de Horace se volvió más seria. Significa que tu vida se ha complicado. Significa que todos los orcos de la Horda del Norte saben tu nombre. Significa que Sugra volverá y traerá consigo el peso de su honor. Hizo una pausa. También significa que los humanos del pueblo van a perder la cabeza cuando se enteren. Tenía razón en eso último. La aldea de Millbrook, 247 habitantes, todos con opiniones muy firmes sobre los orcos, perdió la cabeza. Duncan, el sacerdote del pueblo, apareció primero. Se quedó en la cocina de Morris, mirando el colmillo, con cara de que alguien acababa de decir que el cielo era morado. Te dio su colmillo, dijo secamente. Zugr Market de Sangre, comandante de la Horda del Norte, te dio su colmillo. ¿La conoces? Preguntó Morris. Duncan se sentó pesadamente. Todos la conocen. Elliot E.S. Morris. Ella es la razón por la que los territorios del norte no han sido invadidos. Ella es el muro entre las tierras humanas y los clanes salvajes. Elliot E.S. Le costaba encontrar las palabras. Es importante. Muy, muy importante. Y le salvaste la vida. Le di agua. Le diste una vida al orco más poderoso en 800 kilómetros. ¿Entiendes lo que eso significa políticamente? Morris preparóte porque no sabía qué más hacer. Soy granjero. No me dedico a la política. Bueno, dijo Duncan, aceptando la taza, la política está a punto de acabar contigo. Tenía razón de nuevo. 3 días después, llegó un mensajero real de la capital. Un joven, con una armadura elegante, una expresión que sugería que había tragado algo agrio. Su Majestad el Rey Alduino solicita. El mensajero hizo una pausa y se corrigió. Exige tu presencia en la corte. Inmediatamente. Morris moró su campo a medio sember. A sus gallinas que necesitaban comida. A su vida, que había sido agradablemente aburrida antes de decidir opinar sobre la muerte de los orcos. ¿Puede esperar hasta después de la cosecha? Preguntó. El mensajero parpadeó. No, no puede. El viaje a la capital duró 4 días. Morris pasó la mayor parte intentando no pensar en lo que le sucedía a los granjeros que accidentalmente provocaban incidentes internacionales. La corte real era tan incómoda como había imaginado. Mucha gente con ropas caras lo miraba como si fuera algo desagradable en lo que se había metido. El rey Alduino estaba viejo, cansado y muy enfadado. Tú, dijo, señalando a Morris con un dedo anular, has creado un problema. Le di agua a alguien, Su Majestad. Le concediste una deuda vitalicia a un comandante orco. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Morris pensó en los ojos de Sugra, en la esperanza que reflejaban, en el gemido que había sonado demasiado humano para ignorarlo. Salvé una vida, dijo en voz baja. El consejero del rey, un hombre delgado con una voz que parecía papel seco, se inclinó hacia adelante. Has creado una vulnerabilidad. Los orcos ahora tienen influencia. Sugra Marca de Sangre puede usar esta deuda para infiltrarse en territorios humanos, declaró mi granja tierra sagrada,
interrumpió Morris. Prohibió la violencia allí. ¿Cómo es esa influencia? La sala quedó en silencio. ¿Qué? Preguntó el rey. Morris sacó la carta que Duncan le había ayudado a redactar a toda prisa. Envió esto ayer. Dice que cualquier orco que daña a los humanos cerca de la granja de Brennan debe rendirle cuentas personalmente. Dice que está extendiendo protección a todo Millbrook. El rey leyó la carta. La volvió a leer. Luego se la entregó a su consejero, quien la leyó 3 veces antes de levantar la vista con expresión de profunda confusión. Esto es, dijo el consejero lentamente, sin precedentes. Su gran marca de sangre ofrece condiciones de paz. Condiciones reales, respaldadas por su honor personal. Merrow Morris. Porque le diste agua. Porque la vi como una persona, corrigió Morris. No como un monstruo. Una persona. El rey Alduino se puso de pie. Era más bajo de lo que Morris esperaba. Y mayor. Y más triste. Granjero Brennan, dijo formalmente, has hecho algo que ningún diplomático, ningún guerrero, ningún rey ha logrado en 300 años. Has hecho que un orco se preocupe por la vida humana. Hizo una pausa. No sé si eres valiente o estúpido, pero estás oficialmente bajo protección real. Si te sucede algo, se convierte en un acto de guerra contra la corona. Morris parpadeó. Eso significa que puedo irme a casa. El rey sonrió. Sí, puedes irte a casa. Solo, intenta no volver a cambiar el mundo accidentalmente antes de la cosecha. Morris se fue a casa. El trigo necesitaba atención. Las gallinas opinaban sobre su ausencia. La vida volvió a algo parecido a la normalidad, excepto que no era normal en absoluto. Sugra regresó una semana después. Esta vez sola, sin el ejército. Parecía más pequeña, sin 100 guerreros detrás de ella. Seguía siendo enorme. Seguía siendo aterradora, pero de alguna manera, más accesible. Necesito ayuda con la cerca, dijo, señalando la sección que se tambaleaba desde la primavera. Morris la miró fijamente. ¿Volviste para arreglar mi cerca? Deuda sin pagar, dijo simplemente. Además, la cerca es un insulto a la madera. Es sufrimiento. Yo la arreglo. Él lo arregló, y reconstruyó la pared de su granero, y quitó los tocones que llevaba 2 años queriendo arreglar. Trabajó con eficiencia de quien se ha pasado la vida removiendo tierra y rompiendo cosas de forma organizada. Cuando terminó, Morris preparó la cena. Estofado. No estaba seguro de si los orcos comían estofado, pero ella sí. 3 tazones. Se quedaron en silencio un rato. Entonces Sugra habló. En mi cultura, dijo lentamente, enseñamos a los niños que los humanos son débiles, que se rompen fácilmente, que solo sienten miedo y odio. Se miró las manos. Lo creí durante 28 años. Luego me diste agua. ¿Qué cambió? Preguntó Morris. Todo. Lo miró a los ojos. Tenías todas las razones para matarme. Todas las razones para dejarme morir. Tu gente y la mía nos hemos hecho daño durante siglos. Pero tú elegiste algo diferente. Elegies Worm. Ayudarme. Se tocó la abertura de sus colmillos. Este dolor me lo recuerda cada día. Me recuerda que quizá nos equivocamos. Quizá los humanos no somos débiles. Quizá no somos monstruos. Quizá solo somos personas, terminó Morris. Sí, su voz era suave. Se preguntaba. Personas. Las semanas se convirtieron en meses. Sugra seguía regresando. A veces con guerreros que necesitaban ver que los humanos podían ser algo más que enemigos. A veces sola, para hablar de la filosofía orca, la agricultura humana y las 1000 pequeñas diferencias entre sus pueblos. Horace empezó a unirse a ellos. Su pierna de palo crujía al sentarse. Duncan trajo libros sobre las tradiciones de oración orca, su vergüenza secreta ahora de dominio público. Incluso algunos aldeanos empezaron a acercarse, atraídos por la curiosidad y la paciente disposición de Sugra para responder preguntas. ¿Por qué luchas? Preguntó una vez una joven madre, abrazando a su hija, pero sin huir. Sugra pensó con detenimiento. Porque nos enseñan que la fuerza es supervivencia, que la debilidad es muerte, que el mundo solo respeta el poder. Merrow Morris. Pero el granjero con el cuenco de agua me mostró una verdad diferente. Me mostró que la bondad también es fuerza, que la misericordia también es poder, que tal vez luchamos porque tenemos miedo de detenernos. La hija se soltó y se acercó a Sugra. Levantó una margarita.
Eres bonita, dijo la niña con la honestidad despreocupada de los niños. Eres verde y bonita. Subra tomó la flor con dedos capaces de triturar piedras. La sostuvo como si estuviera hecha de seda de araña y rocío matutino. Gracias, susurró. Es lo más hermoso que me han dado en la vida. La madre empezó a llorar. No de miedo, de algo completamente distinto. El cambio llegó lentamente después de eso, como el agua erosionando la piedra. Imperceptible día a día, pero inevitable con el tiempo. Millbrook se hizo conocido como el lugar donde humanos y orcos podían encontrarse sin derramamiento de sangre. Las rutas comerciales comenzaron a cambiar. Orcos curiosos venían a ver la legendaria granja de Brennan. Los comerciantes se dieron cuenta de que el oro verde se gastaba igual de bien que el oro humano. No todos estaban contentos. Había humanos que llamaban traidor a Morris, orcos que llamaban débil a Subra. Llegaban cartas de la capital, algunas elogiosas, otras condenatorias, todas confusas. Morris seguía cultivando. Subra seguía de visita. El mundo seguía girando. Un año después de la noche en el pozo, Subra llegó al amanecer. Pero esta vez algo era diferente. Parecía insegura, una expresión extrañamente marcada en un rostro construido para la certeza. La deuda está saldada, dijo con formalidad. He dado protección, he dado servicio. Hideo Amistad. Hizo una pausa. El juramento de sangre está completo. Colmillo puede ser devuelto. Morris se tocó el colmillo alrededor del cuello. Lo había llevado tanto tiempo que ahora lo sentía como parte de él. ¿Qué pasa si no lo devuelvo?, preguntó. Subra abrió mucho los ojos. Entonces el juramento continúa. Se convierte en un vínculo permanente. Se convierte... Luchó con la palabra. Familia. Bien, dijo Morris. Porque estoy harta de lo temporal. Estoy harta de deudas, obligaciones e incidentes diplomáticos. Quiero algo real. Lo real es complicado, advirtió Subra. Todo lo que vale la pena tenerlo es. Entonces sonrió. Una sonrisa auténtica, con los colmillos separados y genuina. Entonces eres familia. Y familia sigue siendo. Horace los encontró una hora después, sentados en el porche, compartiendo pan y hablando de tonterías. La sonrisa del anciano era absolutamente insufrible. Lo has vuelto a hacer, le dijo a Morris. Primer humano con una hermana orca. Los historiadores se van a dar un festín contigo. Hermana, Subra probó la palabra. Sí, es una buena palabra. Es una palabra verdadera. Morris miró el colmillo alrededor de su cuello. El hueco en la boca de Subra. La imposible, improbable y absolutamente ridícula familia que había adquirido accidentalmente por el simple acto de dar agua a alguien que la necesitaba. Sí, dijo. Hermana funciona. El mundo no cambió de la noche a la mañana. Las guerras seguían azotando los territorios lejanos. El odio aún se enconaba en corazones que preferían viejas heridas a sanar. Pero en un pequeño rincón de la frontera, en una granja que no debería haber importado, algo imposible echó raíces. No era exactamente paz. Todavía no. Pero era el comienzo. Los primeros brotes de algo que, con el tiempo, podría convertirse en comprensión. Morris plantó esa primavera con la ayuda de Subra. Ella tenía opiniones firmes sobre la rotación de cultivos. Opiniones firmes. Discutieron sobre fertilizantes mientras Duncan leía poesía orca en voz alta y Horace hacía sugerencias cada vez más creativas que no ayudaban a nadie. El trigo creció mucho ese año. Las gallinas siguieron siendo prejuiciosas, pero productivas. La vida continuó con la obstinada persistencia de las cosas que se niegan a morir solo porque las probabilidades lo dictan. Algunas noches, cuando las estrellas brillaban y el mundo estaba en silencio, Morris se sentaba en su porche y pensaba en aquella noche junto al pozo, en la decisión que dividió su vida en un antes y un después. Nunca se arrepintió, ni una sola vez, porque la amabilidad, había aprendido, no era debilidad. La misericordia no era una tontería. Y a veces lo más valiente que una persona podía hacer era ver a otra persona, verla de verdad, y decidir ayudarla de todos modos, incluso cuando era ingenua, incluso cuando era aterradora, incluso cuando todos sus instintos le gritaban que hiciera otra cosa. Sobre todo entonces. Años después, los historiadores debatirían el acuerdo de Brennan que comenzó en un C.